Padre, en el precioso nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte una iglesia que camine contigo, una iglesia que escuche la voz de tu Espíritu Santo. Tú sabes cuánto a mí en lo personal el punto anterior ha sido crucial a mi corazón y a mi vida y al ministerio, pero Señor, yo sé que tú obrarás por tu Espíritu Santo en el corazón de tus hijos en cuanto al tema tratado. No solo eso, Señor, sino que yo sé que hay mucho más. Tú quieres un pueblo para el cual tienes un propósito eterno, glorioso, especial. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a que seamos buena tierra, en el cual al caer la semilla, caiga en una tierra fértil que lleve fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, vengo a pedirte que en tu gracia infinita, oh Dios, tú nos bendigas, Señor, para que sea realidad en nuestro ser el ser transformados de gloria en gloria por tu Espíritu Santo en la misma imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdame por tu Espíritu Santo a dar lo que tú les quieres dar a tu pueblo. Y ayúdame también, Señor, a que todos en esta iglesia local y yo mismo tengamos el corazón para recibir de ti, Señor, mirando a tu palabra en una manera noble, Señor, y no solo tratando de defendernos o de rechazar o de criticar, Señor, sino dándonos tu Espíritu para entender y dándonos la obra de tu Espíritu para asimilar y dándonos la obra tuya, Padre, en plenitud para que podamos ir adelante en el propósito que tú nos has dado. Ayúdanos en esta noche, Señor, danos de tu gracia para dar y recibir por Cristo Jesús. Amén. Hemos visto 3 puntos y vamos al número 4. El texto siguiente es 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, y voy a leer desde el versículo 15 porque ese hace una conexión con lo que estábamos mirando. El versículo 15 dice así: mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Y qué manera tan preciosa del Espíritu Santo de recordarnos una verdad en diferentes maneras. Dice: ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Versículo 16: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, y aquí pueden subrayar, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hemos estado marcando en especial diversos versículos acerca de la voluntad de Dios, y aquí tenemos en el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. En algunos de los puntos que mencionamos en la situación anterior, sin lugar a dudas, alguien podría decir: ¿quién es capaz para eso que Dios ha mostrado? Pero hermanos, en lo que vamos a mostrar, en lo que vamos a decir todavía, también hay una situación importante que posiblemente pudiera parecer imposible a nuestro ser. Sin embargo, quise leer hasta el versículo 24 porque ahí hay una esperanza tremenda, hay una promesa de parte de Dios que son las que nos hacen participantes de su naturaleza divina, o en otras palabras, nos hacen andar en la capacidad de hijos de Dios a nivel divino. Versículo 24 dice: fiel es el que os ha llamado.
Lo que hemos estado oyendo no ha sido nada más metas de los hombres, sino que ha sido un llamamiento de parte de Dios, el caminar en su voluntad. Pero cuando habla de la fidelidad, y Él está marcando otra vez su voluntad, dice Él, el cual también lo hará. Cuando Dios nos ha hablado en los casos anteriores de cómo separarnos del mundo para ser conformados de parte de nuestro Dios, para poder recibir su voluntad, cuando hemos mirado cómo estar en prueba a través de las cuatro, o estar probando que estamos en la voluntad de Dios a través de las 4 diferentes características del segundo punto. Cuando nosotros miramos en el tercero acerca de la voluntad de Dios, nuestra santificación, entonces nosotros podríamos pensar, bueno, no se puede, pero lo que para nosotros es imposible, la palabra de Dios dice específicamente: para Dios todo posible. Para nosotros en nuestras fuerzas es imposible, pero para Cristo en nosotros, Él lo hará, seguramente. Ahora, ¿qué es en esta noche el énfasis? La palabra de Dios dice, y quiero leer desde el 16, estad siempre gozosos. Eso es lo que seguiría al punto de amor y de santidad que hemos tratado anteriormente. Eso sería el versículo 15. Y entonces va a decir, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la manera como está la puntuación gramatical en nuestra Biblia lo tiene como pensamientos separados. Después de que termina el versículo 15, tiene un punto y aparte, y entonces dice, estad siempre gozosos, y pone un punto y aparte. Y luego dice, orad sin cesar, y pone otro punto y aparte. Y después dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero sin ninguna situación de negatividad hacia la traducción y hacia las gentes que elaboraron así la revisión que generalmente usamos. Yo quisiera recordarles una situación. En la situación original, en los manuscritos originales, no está la puntuación que ustedes miran en la revisión en español. El texto específico en griego no tiene esa puntuación. Los que estaban traduciendo pensaron que eso era la situación correcta. Ellos ven el texto en el original, tienen una serie de ideas o de secuencia de ideas, y entonces dicen, bueno, esto es lo que dice, y ponen esa puntuación. Pero en el original no están esos puntos y aparte, tampoco están esas comas. Y con todo respeto yo quiero decir, mientras he estado esperando en el Señor y meditando en el pasaje, yo tengo una secuencia un poquito diferente a la puntuación que está allí. La situación, en mi opinión, es que después del versículo 15, él pone, estad siempre gozosos, yo pondría una coma allí, orad sin cesar, pondría otra coma ahí, no pondría puntos y aparte, y entonces dice, dad gracias en todo, y ahí pondría el punto y coma, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, en mi opinión, no está separado el versículo 16, 17 y 18. Y hasta ahí lo voy a dejar allí. Después vamos a ver las cosas que están a continuación. Entonces, una vez que Pablo ha dicho específicamente que nosotros sigamos lo bueno para con todos y los unos para con los otros, entonces pone punto y inicia un pensamiento. Y ese pensamiento yo lo pondría así. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? Tiene que ver con los 3 conceptos anteriores. Estad siempre gozosos y orad sin cesar, dad gracias en todo. Ahora, sin embargo, yo no creo tampoco que estos 3 estén separados.
Dice, estad siempre gozosos. Eso es una palabra que de por sí tiene su fuerza, y voy a detenerme un momentos después de que explique esto, en esa fracción de estad siempre gozosos. Pero quiero que noten esto: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, ¿está alguno triste? ¿Se acuerdan qué dice? Dice la palabra del Señor, ¿está alguno triste? Haga oración. Entonces, lo que se ve en ese versículo es que el remedio de Dios en muchos casos, no es el único, pero en muchos casos para la tristeza es hacer oración. Y mirando este versículo en la secuencia que estoy proponiendo es, estad siempre gozosos, orad sin cesar. No sé si estoy siendo claro. Si tú quieres realmente estar siempre gozoso, una de las cosas que debe de estar en tu vida es orar sin cesar. Y luego va a decir otra cosa, dice específicamente, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y hay otro versículo en la Escritura, y simplemente por los que están en crecimiento en las cosas del ministerio, voy a decirles, alguien escribió en esta manera, es nada más una cuestión lateral: el mejor comentario que tú puedes dar a un versículo de la Biblia es el mismo que la Biblia da por sí misma. Entonces, ahorita vamos así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. La palabra de Dios dice en otro versículo, dice específicamente, sean notorias vuestras oraciones, sean notorias vuestras peticiones en toda oración y ruego. ¿Y qué dice? Con hacimiento de gracias, con hacimiento de gracias. En ese otro versículo, lo que la palabra de Dios está poniendo es que nosotros debemos de orar, pero una de las cosas especiales de que debe de tener la oración es tener una acción de gracias. Hay mucha gente que necesitamos aprender a orar. Hay veces que nosotros simplemente hacemos unas peticiones delante de Dios o descargamos nuestra alma, pero podéis notar en la Escritura, en una manera muy enfática, que la oración debe de tener acción de gracias. Ahora, cuando nosotros hemos mirado esto, nos vamos a dar cuenta de algo. Leeríamos así: estad siempre gozosos. ¿Cómo? Orad sin cesar. ¿En qué manera? Con acción de gracias. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, ahora voy a decir aquí, primera cosa, y no quiero hacer las cosas complejas, dije quiero que sea un evangelio práctico. Lo que la palabra de Dios está diciendo primeramente es que nosotros siempre estemos gozosos. Gloria al Señor. Yo quiero preguntar aquí, quiero ver las manos de alguien que nunca se haya enojado. Bueno, eso es lo que dice el versículo. Yo no estoy diciendo, hermanos, otra vez, pasa como algunas de las cosas que mencioné en el mensaje anterior. Hay ciertas cosas que no es lo que yo digo. La palabra de Dios dice, estad siempre gozosos. Esa palabra siempre quiere decir lo que tú entiendes, en todo tiempo. No hay una situación en la que Dios diga, en esta oportunidad tienes libertad para estar triste. No. Dice, estad siempre, 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 siempre. ¿Cómo es que debes de estar? Gozoso. Gozoso. Imagínate a alguno que esté aquí que le acaban de avisar que le acaban de robar su coche. ¿Qué es lo que la Biblia dice a aquellos que les roban su coche? Dice, estad siempre gozosos. Gloria al Señor. Así es que cuando venga alguien y te diga, fíjate que te robaron tu coche, empieza,
Ah, qué bonito, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, bendito seas, gloria a tu nombre. Qué bueno, Señor. Y yo sé que tú estás pensando, dice, hermano, ya enloqueció o qué le pasa. Hermanos, lo que pasa es que la Biblia dice, estad siempre gozosos. Gloria al Señor. Y ahora te lo voy a juntar ahorita, luego entramos en más porque dice un poquito más, pero ahorita voy a entrar a decirte. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ajá. Cuando empezamos estabas muy emocionado diciendo, ahora sí me van a decir cuál es la voluntad de Dios. Órale. A ver, ríete. Lo siento por los coléricos. Lo siento por los enojones, lo siento por los que piensan que esto lo voy a arreglar. Siempre rugen como leones. Lo siento, hermanos. La palabra de Dios quiere decir específicamente lo que dice. Que siempre estés gozoso. Si tu esposa viene y te dice, ahí viene mi mamá. Tú decís, gloria al Señor. Bendito el Señor. Hermano, debes estar contento con tu suegra. Si no, no tendrías esposa. Imagínate. Qué terrible está la situación. Quiero que miremos unas cositas aquí. Segunda de Corintios, capítulo 6. Cuando habla de las características de los ministros de Dios, en 2 de Corintios 6, dice, antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, y va a dar diferentes características, llega al versículo 10, como doloridos, ¿más qué dice? Mas siempre gozosos. Como doloridos, mas siempre gozosos. Romanos capítulo 12. Versículo 12, ahí dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. No dice llorando en la tribulación, sino que dice sufridos o fuertes, aguantando, soportando la tribulación. Dice específicamente constantes en la oración. Noten otra vez, ahí está la oración y va a decir específicamente gozosos en la esperanza. Cuando Pablo habla como doloridos, mas siempre gozosos, está hablando de algo que ya le pasó. Según me he dado cuenta de una manera sencilla, alguien se queja de un dolor, pues cuando le pegaron o cuando está enfermo o algo le pasó, entonces tiene una sensación de dolor, pero aunque tiene esa sensación de dolor, el dolor no es suficiente, el pasado no es suficiente para que se quite tu gozo. Dice como doloridos, mas siempre gozosos. Aunque te duela, eso no es motivo, razón para que tú estés triste, sino lo pasado siempre debe de producir una respuesta de gozo. Y aquí en Romanos va a decir específicamente, gozosos en la esperanza, gloria al Señor. Hay mucha gente que siempre tiene una situación negativa, siempre en su corazón dice, tal y cual cosa va a pasar así, 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 así. Ok, te ve tosiendo y te dicen, así empezó mi perro y ya lo enterré. Así es que, ¿qué es lo que te espera? Gloria al Señor. Y podría decir muchas cosas. Tu trabajo, tu vida, tu situación financiera. Cuando tú utilizas la razón, hermanos, en muchos casos la razón simplemente va a determinar un trayecto en el cual la cosa va a acabar mal. Y cuando la cosa acaba mal, la gente no reacciona con gozo. Pero lo que la palabra de Dios dice específicamente es gozosos en la esperanza. Hermanos, uno de los grandes teólogos alemanes desarrolló una vez un pensamiento que no sé por qué muchas veces he estado tentado a predicarles a ustedes, pero lo que él dice en síntesis es esto: la preocupación es pecado
Puedes subrayarlo. La preocupación es pecado. ¿Qué es lo que pasa con la preocupación? Es la gente que está esperando que algo, por la dirección que lleva o por la que no lleva o por lo que vaya a suceder, va a acabar mal. Pero hay otra situación específica y nosotros vemos aquí, dice, gozosos en la esperanza. Gloria al Señor, hermanos. Hay una cosa muy pequeña en mi vida, pero que yo agradecí a Dios, la esposa que Él me ha dado. Pero les voy a decir así rápidamente, por X cosas familiares, cuando yo cumplí 60 años, me volteé y le dije a Leticia, le dije, mi madre se fue a los 61. Le dije, así es que posiblemente quede poco tiempo. Y se me quedó viendo y me dijo, yo no sé qué es lo que tú estás pensando, pero esa no es mi esperanza. Ni tienes por qué llenar tu cabeza de eso. Y durante todo el tiempo, dentro de mí, decía, tienes 60 y medio, 60 3/4. Gloria al Señor. Cuando cumplí 61, yo dije, me faltan 365 días de 61. Hermanos, pero todo ese tiempo Leticia estuvo luchando con algo que era como un dictamen satánico. Yo sé que ustedes están sonriendo y pensando, ay, hermano Moisésito, pero cuando el enemigo empieza a lanzar dictámenes sobre de tu cabeza y te empieza a decir, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, te va a ir mal, lo vas a perder, vas a sufrir, te va a pasar mal. Dentro de tu alma, diferentes de las partes de tu alma empiezan a operar en una determinada dirección. Y eso pasó con Job. Llegó el momento en que él dijo, lo que temía, eso me pasó. Cuando uno no tiene una esperanza correcta y cuando uno no está en el cimiento correcto en la esperanza, uno no se está dando cuenta que tiene fe en reversa. Y pues hay mucha gente que es especialista, son negativos, son en una actitud específica, siempre están pensando, te va a ir mal, te va a suceder mal, no va a pasar bien. Pero hermanos, Dios quiere que haya un cambio en tu corazón hacia el futuro. Dios quiere que sepas que Él te quiere gozoso en la esperanza. Gloria al Señor. Así es que debe de haber gozo en el pasado y debe de haber gozo en el presente. Pero no solo eso, quiero que miren algo más, cómo se comportaban los discípulos en la primera iglesia. En Hechos capítulo 5, versículo 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron, los amenazaron, los asustaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Hay algo que yo quiero decir al pueblo de Dios en este momento. Estos apóstoles habían sido azotados. Entonces, después de que azotados, los llevaron a las autoridades y les dieron mandamientos, asustándolos, intimándolos, que no hablasen en el nombre de Jesús. Y después de que les dieron esos mandamientos, entonces los soltaron. Y yo me quedo pensando cómo estaría cada uno de nosotros después de esas situaciones. Yo no sé si a ti te han azotado. Bueno, no tiene nada de comparar, pero a mí de niño mi papá varias veces me azotó. Yo recuerdo específicamente en mi cabeza cuando mi padre con su cinturón me rodó por una pieza y me fue rodando, me fue pegando una tras otra hasta que mi madre se puso en medio. Y te quiero decir,
después de que uno ha sido azotado y nada que ver con lo que le pasó a los apóstoles, porque lo que a ellos les pasó con un látigo de castigo del ejército romano. De todas maneras, yo siendo niño, cuando me paré de ahí, estaba yo muy lejos de estar gozoso, pero muy lejos. Entonces, sin embargo, a ellos no solo los azotaron, sino que además de eso los amenazaron y les intimaron como diciendo, ahorita es esto, pero si tú vuelves a hacer algo, entonces te vamos a dar más duro. Y yo casi podría estar pensando que los apóstoles deberían de haber salido con la iglesia, se deberían de haber ido a llorar, es decir, por favor, queremos a todos los que tienen dones de milagros para que pongan las manos sobre nuestras espaldas. Varias de sus espaldas deberían de estar abiertas, sangrando, supurando. Y por favor, pídanle a Dios que cierre nuestras heridas inmediatamente. Y por favor, clamen a Dios de que estos locos sean quitados del gobierno. Pero ellos no tenían nada de eso. Tenían las espaldas abiertas, tenían la amenaza sobre ellos, pero dice que ellos estaban gozosos. Gozosos, dice, ¿por qué? Específicamente, dice, porque fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Hermanos, bendito el Señor. La palabra de Dios le dice a los filipenses, a vosotros os es concedido, no solo el que ¿qué? Fuerte. No solo el que creáis en Cristo, sino el que padezcáis por Él. Y he querido ir a esta palabra porque en forma normal a nosotros nos es extremadamente difícil como cristianos, cuando estamos empezando en los pasos, siguiendo a nuestro Señor, que al confesar que nosotros seamos de Cristo, las cosas se pongan en oposición. Yo recuerdo a una hermana que Dios empezó a usar evangelizando, que ella me dijo, hermano, yo ya no voy a predicar más en el nombre de Cristo, porque cada vez que predico y que evangelizo, las cosas se vuelven totalmente en contra mía, ya hay problemas. Y cuando la cosa estaba en paz, les empiezo a decir del Señor y entonces se enojan, y cuando se enojan empiezan a atacarme, y si no es los humanos, el diablo empieza a poner una serie de cosas, y cuando estaba diciendo, me dice, hermano, yo ya no quiero hablar más. Bueno, los apóstoles no reaccionaron en esa dirección. Los apóstoles tuvieron gozo, porque sabían que el ser ofendido, el ser afrentado en manera específica por causa del reino, es una dignidad que no todos tienen. Te puede parecer extraño, quizás tú eres feliz con no mover las aguas, no me muevan la cuna porque me despiertan al niño. Vives un evangelio silencioso sin que nadie se dé cuenta para que nada se altere, para que todo siga igual, no se enojen tus parientes, no se enojen tus jefes, no se enojen los que te ayudan, etcétera, etcétera. Pero hermano, los que estaban aquí, ellos tuvieron por gozo el que los azotaran. ¿Cuántas veces tú has padecido por el Señor? Por ser cristiano, por ser fiel a una palabra, a una promesa, a algo que Dios te ha dado. Si no lo has hecho, quiero avisarte, te falta un fundamento. Entre los fundamentos que debe de tener todo cristiano y toda iglesia local es llevando su vituperio. Está en el fundamento de amor y es el cuarto. Cuando nosotros no hemos sido ofendidos, cuando nosotros no hemos recibido el rechazo, cuando nosotros no hemos sufrido por causa del evangelio, todavía no hemos sido puestos en el fundamento de llevar nuestro vituperio. A los cristianos les costaba ser cristianos, pero eso habla de una fortaleza, habla de algo dentro de ellos. Ellos específicamente podían padecer afrenta, y eso lo que les producía específicamente era gozo. Gloria al Señor. Cuando estamos mirando Romanos capítulo 14, es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos una idea clara en nuestro corazón. Dice el versículo 17, que el reino de Dios
no es comida ni bebida. En otras palabras, no tiene que ver con lo esencial de esta tierra. El reino de Dios, donde Dios gobierna, donde Dios está ejerciendo su autoridad, específicamente es un reino en que hay tres cosas especiales. Hay justicia, hay gozo y hay paz por el Espíritu Santo. Cuando tú llegas a un lugar y realmente quieres ver si está operando bajo la autoridad de Jesucristo, te vas a encontrar que es un lugar donde hay justicia y que hay un lugar donde es gozo. Gloria al Señor. Y de ahí voy luego a mencionar otro detalle. Pero estoy hablando de la autoridad del Señor, de donde está ejercida en el reino de Dios. Voy a enfatizar específicamente la situación de gozo. Hay de las otras cosas también, son importantes, no solo está mencionada gozo, pero quiero decir algo. Gozo tiene algo que ver con lo que estamos mirando. El Señor es el que gobierna y con lo que Él manda, su pueblo tiene gozo. Eso está hablando algo importante para nosotros. ¿Dónde radica realmente o dónde está uno de los secretos del gozo? Hermanos, uno de los secretos del gozo especialmente está en que lo que Él dice, aunque a nosotros no nos guste, nosotros lo aceptamos y nos da gozo que eso pasó. Gloria al Señor. Entonces, cada vez que nosotros llegamos a un lugar, si tú los ves enojados, tristes, muy serios, hermano, yo dudo mucho que el Señor Jesucristo esté gobernando allí. Honestamente, por la razón que tú quieras, yo creo que en su gracia el Señor me ha ayudado. Y en varios lugares han dicho algo. Nosotros sabemos, dicen que ha llegado a un lugar o que está en un lugar el hermano Moisés cuando lo oímos que se ríe. Y a mí me ha bendecido. Hay gente que las sonrisas y las risas jamás aparecen en su rostro. Pero yo quiero animarte y decirte, el reino de Dios es justicia, gozo, gozo, gozo. Aunque tú seas una persona muy severa, muy seria, eso no quiere decir, hermano, que en tu corazón no haya gozo. Bendito el Señor. Debe de haber en tu corazón algo que está palpitando en manera especial y que es característica. En el reino de Dios hay gozo. Romanos, y ahora el capítulo 15, el versículo 13, dice, y el Dios de esperanza os llene, ¿qué? De todo gozo y paz. Y luego dice, creyendo. Yo les voy a decir, ¿por qué hay un montón de gente que no puedes describir como gente gozosa? Porque es un montón de gente incrédula. Y quizás eso no te guste. Pero la verdad es que cuando tú tienes fe y crees las promesas de Dios, no hay razón por la que estés enojado o estés triste o estés serio o como tú quieras. O me digas, hermano, es que esto no es para jugar. Si usted estuviera en mi situación, muy bien. Yo no sé cuántas situaciones de los que están aquí puedan ser más difíciles unas que las otras, pero cualquier nivel de situación de adversidad, de dificultad que tú tengas, escúchame bien, si tú tienes fe y tú tienes la promesa de Dios correcta, gloria al Señor, tienes gozo. Yo estaba diciéndole a mi esposa, fui un día a mi casa por una emergencia que había, día y medio estuve allá, pero teniendo que ir, la situación fue que tomé el avión y te podría contar toda la historia. Llegué más temprano que nunca porque necesitaba ir, era una situación obligada. Entonces llegué temprano, me registré temprano
Pedí el lugar que a mí me gusta, no me lo dieron. Y cuando me lo dieron me dice, se lo van a asignar en el lugar, en el mostrador, cuando ya estén a punto de subir. Porque bla, 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 no les quiero perder todo el tiempo. Total, yo llegué, después de mí llegaron un montón, les dijeron lo mismo, les hicieron lo mismo, y llegó el momento de subir al avión. Y cuando llegó el momento de subir al avión, llamaron y dicen, los que están de fila, tal fila. Y yo dije, ¿de dónde salieron esos? Pero pues resulta que había gente que tenía asientos asignados. Y pues los de tal fila, tal fila, los de tal fila, tal fila, y por pom, y todos los que tenían boletos en no sé qué artes, los pasaron. Y después de que los pasaron, empezaron a llamar por nombre, y empezaron a llamar a muchos que estaban después que yo. El atrevimiento que yo había tenido allá desde el mostrador de registro fue que le dije, señorita, yo quiero un pasillo, a mí no me importa, nada más deme un pasillo, yo no quiero ver las nubes, ni los carros, ni nada por el estilo, quiero estar al lado. Le dije, y no es por molestar, sino que mis dimensiones hacen difícil para los demás y para mí el que yo esté en medio. Me dijo, no puedo decirle nada ahorita, señor, vaya al mostrador y dígale. Si les dije a la del mostrador, y la del mostrador dijo, ya veremos cuando llegue el momento. Ah, está bien. Ok, pasaron los que habían llegado después que yo, y yo dije, pues a qué hora me van a llamar, pero pues no, pasaron, y por fin quedó una pareja y yo éramos los últimos para subir al avión. Y cuando estábamos por subir al avión, de repente llegó un señor corriendo y le dijo, señorita, por la conexión, yo no pude llegar temprano. Le dice la señorita, la azafata, que ahora creo que ya utilizan así algo como guaruras en vez de azafatas. Antes eran muy cuidadosas, pero ahora son muy violentas. Perdón si hay alguna azafata aquí, pero es que... El asunto es que la azafata se lo quedó viendo y le dice, usted está afuera. Y le dice, señorita, no fue mi problema, es su línea, estoy haciendo la conexión. Y dice, tiene 5 minutos más tarde de la hora de que debe haber llegado. Sí, señorita, pero ahí está el avión. Y ya ni les digo, hermanos, pero se puso sabroso porque el señor estaba bien urgido por irse y la azafata estaba plantada que no se iba a ir. Y por poco saco los guantes y les toco la campanita porque se puso la cosa pero bien seria. Y al grado tal de que llegó el momento en que el señor pues se brincó la barda y se iba a subir. Dice, ahí está el avión y este es mi avión y yo tengo mi boleto y no tiene por qué dejarme. Y aquella se puso... No les puedo decir todo lo que pasó, pero estaba emocionante. Pero mientras atendían al señor resulta que el piloto del avión pues ya se quería ir. Y resulta que la otra pareja y yo estábamos abajo. Eso era lo interesante para mí. Y mientras yo estaba abajo, total, acabaron peleando y la muchacha salió hacia el avión y regresó corriendo y se nos queda viendo a la pareja, a mí como si le hubiéramos hecho algo mal. Dice, ahorita, síganme en este momento. Y digo, señorita, pero es que usted dice, sígame en este momento. Bueno, usted dijo. Y yo dije, más vale que ahorita no me ponga yo muy sensible porque esta muchacha está un poquito alterada. Entonces yo agarré mis maletas, pero los de seguridad me dicen, párese ahí, baje las maletas. Y le digo, bueno, díganme qué quieren que haga. Y entonces ya le puse ahí mi maleta y la muchacha llega y le dice al otro, apúrate, apúrate. Bueno, agarró aquel y quién sabe qué le hizo a mi maleta y dice, ya váyase. Dice, ok. Agarré mi maleta y voy atrás de ella y le digo, señorita, ¿y qué dice? Usted sígame. Ok. Llegamos al avión y vio un pobre gringuito que no sé cómo se lo quedó viendo y le dice, usted, párese de ahí, váyase para allá atrás. Y el gringuito así todo agachadito se paró y ¡tum! Se va para atrás y me dice, usted siéntese ahí. Hijos, y por poco le digo una situación un poquito más fuerte porque en todas las orillas estaban los que habían llegado después que yo. Y yo me lo quedé viendo así y le digo, es que, dice, ¿se sienta o no? Está bien. Dije, con mucho gusto, señorita. Y dije, pues ni modo, me senté en medio. Y luego me tocó una señora rascalosa que me dice, está poniendo su brazo aquí, en el antebrazo. Y le digo, nada más hay uno. Si quiere usted sacamos una regla y le ponemos un pedacito. Para todo esto, hermanos, yo ya estaba adentro que así hervía y hacía buches, pero de repente algo me dijo el Señor, cálmate, cállate.
Está bien, Señor. Estad siempre gozosos. Señor, qué divertido. Pero hubiera sido mejor que me pusieras aquí al lado, Señor. Hermanos, bueno, no les voy a contar, pero total ya. Se fue el avión, me aguanté a la señora de al lado. Bueno, ok. Regreso al día siguiente. Llego al mostrador. ¿Y a quién creen que me encontré? Es verdad, ahí estaba la misma. Y como que se me quedó viendo, yo me la quedé viendo y dije, oh no, otra vez. Y le dije, bueno, aquí está mi papel, aquí está mi boleto. Y le digo, señorita, si fuera tan amable de darme un pasillo. Me dice, sí, señor. Pero bien seria la muchacha. Bueno, pues ya. Agarró, me hizo mi pase de abordar y sí me puso en el pasillo. Yo dije, bueno. Entonces, arriba, a la sala de abordaje. Y llego a la sala de abordaje, y perdón por tomarme tanto, pero es que no aguanto no testificar. Llegamos y ahí estaban todos sentados, y había un montón de mexicanos. Y entonces todos así como en sus marcas, a ver a qué horas van a entrar. Y cuando estaban así en sus marcas, ¿cuándo van a entrar? Yo estaba sentadito y dije, Señor, gloria a tu nombre, tú eres bueno, yo no sé por qué específicamente tú me permitiste pasar por lo que pasé, pero pues está bien. Y entonces aquí viene para ya ordenar que suban al avión la misma muchacha. Y entonces ya, estaba yo sentado, tranquilo, y de repente oigo, fulano de tal, quién sé qué nombre dijeron, y luego dijeron, Moisés Caballero, por favor pase aquí. Y dije, y otra vez, no puede ser. Entonces me acerqué y se me quedan viendo y me dice, la primera muchacha, la original, estaba al lado, y la segunda dice, mire señor Caballero, el avión está lleno. Y yo dije, uy. Y me dice, y por esta única vez queremos decirle que lo hemos puesto en un lugar diferente. Y me las quedé viendo y dije, ajá. Me dice, va a viajar en primera clase. Y yo dije, gracias, Señor. Y me quedé viendo a la otra como diciéndome, la debías. Ay, hermanos, regresé en primera clase, me trataron de lujo. Hasta por nombre le dicen a uno bonito. Cuando uno va en clase turista casi le avientan a uno el vasito de refresco, pero no, aquí dice, señor Caballero, ¿qué quiere usted beber? Y yo dije, órales, qué bonito. No les digo todo lo que me dieron porque ya se van a querer ir a cenar, pero llegué bien contento y le dije a mi esposa, le digo, ¿ya viste? El ser paciente y el dar gracias en todo tiene resultados. Y más que por lo de primera clase, te voy a decir así, yo he pasado largo tiempo tratando de sujetar mi carácter. No tengo nada que exhibir a nadie, simplemente soy como todos. Hay cosas que me alteran como a todos, pero cuando uno tiene específicamente la obra del Espíritu Santo y uno está siempre gozoso, hermanos, Dios está operando en ti algo tremendo. Cuando la palabra de Dios dice, estad siempre gozosos, eso te está dando una invitación especial a ir más allá de lo que toda la gente común vive. La gente para estar gozosa necesita de alguna razón específica, pero cuando tú estás en Cristo Jesús, hermano, no tienes otra situación más que Él tiene control de todas las cosas. Y que todo lo que te sucede, todo absolutamente es bendición y está bien. Estamos en el reino de Dios y yo lo creo de todo mi corazón. Yo creo que Él es el Señor y que tiene contados mis cabellos y que tiene en la palma de su mano los tiempos de mi vida y que Él tiene para mí una voluntad de cuánto debo tener y cuánto no debo tener, qué me debe pasar y qué no me debe pasar. Y bendito el Señor, hermanos, cuando en nuestro corazón empieza a haber una gratitud profunda.
Dios empieza a cambiar en una manera total la vida. Algunos de los que ya tienen tiempo en la iglesia se pueden dar cuenta que este es el punto número 4. Y en algunos de los esquemas que hemos utilizado, eso tiene que ver con los tratos de Dios, con los tratos personales con Dios. Y realmente cuando tú lo ves desde la perspectiva de la voluntad, te vas a dar cuenta que empieza a pasar algo para que tú puedas vivir específicamente en estar siempre gozoso. Tienes que asumir específicamente que el Señor está en su trono y su reino domina sobre todos. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo no solo en una forma conceptual, sino tienes que creerlo específicamente en una forma práctica. Les podría contar diferentes cosas en mi vida en que yo he estado esperando porque suceda algo y de repente sucede totalmente lo contrario. Y cuando sucede totalmente lo contrario, en un momento dado, dentro del corazón hay un brinco en que uno dice, bueno, ¿y por qué? Y cuando uno es algo espiritual y ha aprendido algo en ese momento, tú dices, ese canijo diablo lo voy a reprender porque aquí está metiendo la cola. Esa es una reacción. Pero hay otra reacción. Decirle, Señor, todo está en tu control. Y todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas, las buenas y las malas, ayudan a bien a los que a Dios aman. Entonces yo tengo gozo, Señor, bendito tu nombre. Si no fue como yo quería, pues ni modo. Pero el Santo de los Santos oró diciendo, no como yo quiero, sino como tú. Y hay algo especialmente fuerte, hermanos, cuando nosotros vamos a pasar por diferentes eventos, y podría recorrerte, es serio, tengo los textos de gozo aquí, para decirte cuántas cosas atentan a romper ese estatus. Él es el Señor, yo soy su hijo y soy su siervo. Él tiene control de todas las cosas y Él ha determinado para mí una situación. Y yo tengo gozo en que eso pase. Y mi corazón debe de estar absolutamente satisfecho. Ahora, que eso tiene muchos retos, sí. No solo en cuanto a lo que quieres que pase, sino en cuanto a lo que quieres tener. Y en cuanto quieres específicamente influenciar en otro nivel. Pero la palabra del Señor dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Por causa del tiempo y no quiero provocar tu gozo, estamos empezando el punto. Hay algo específico, hermanos, en estar siempre gozosos. Dice, orad sin cesar. Entre la vida de un cristiano practicante y la vida promedio de la gente cristiana tibia, hay una enorme diferencia, y es su tiempo de comunicación con Dios. Me ha bendecido mucho. Una de las cosas que le pedí a Roberto comunicar con ustedes fue acerca de cómo oír la voz de Dios, porque yo he estado pidiendo, orando y diciéndoles algunos consejos a mis hijos de cómo oír la voz de Dios. Y ha sido para mí tremendo gozo cuando en muchas ocasiones estamos viajando juntos y vamos a tomar alguna decisión. Él se me acerca y me dice, papi, sentí así, 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 así. Y le digo, pero eso no es lo que estaba. Y me dice, no, pero yo sentí de Dios tal y cual cosa. ¿Y sabes qué es lo que le pasa a la gente? Normalmente empiezan a dudar, empiezan a razonar, empiezan a decir, esto no es lo que estaba planeado. Pero tú tienes que aprender a caminar. Y tienes que aprender a caminar
orando sin cesar. Hay muchos que piensan que orar es especialmente los martes a las 7 de la noche en aquel lugar, pero el texto lo que está marcando es orad sin cesar. Uno tiene que caminar la vida, hermanos, hablando con Dios, diciéndole a Dios. Cuando pasó lo de la muchacha del avión, realmente yo le dije, Señor, tú sabes que no es porque yo quiera ir a Estados Unidos, necesito ir y necesito regresar, estoy en México con tu pueblo y necesito hacerlo. Y el Señor, en una manera, puso en mi corazón paz. Y el Señor, pues están yendo todos y el avión está a punto de irse y yo estoy aquí afuera. Y el Señor puso paz. Y cuando me fui sentado allí, dije yo, pues, bueno, por lo menos me fui. Pero tú tienes que estar en comunión. Hay algo bien importante, hermano, que necesitas para andar en la voluntad de Dios. Necesitas quitarte la religiosidad y necesitas aprender a caminar hablando con tu Dios y oyendo a tu Dios. Evidentemente Dios tiene muchas maneras de hablarte. Dios no nos habla nada más a través de algunas situaciones, sino nos habla a través de la palabra de Dios. Y debes de asegurarte que lo que tú dices que es la palabra, que es lo que Dios te está guiando, no esté en contra de la palabra de Dios. Dios siempre va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus principios. En muchas situaciones de la vida, yo simplemente, cuando estoy en alguna situación de decisión, Dios trae a mi corazón o a mi mente algún versículo y me dice, esto es. Y cuando Él me dice ciertos versículos, yo sé que está establecido en la palabra de Dios y que yo no necesito andar más preguntando, sino que Dios me está guiando en esa dirección, en ese sendero, y que allí está. Sin embargo, hay otras ocasiones en que Dios nos da una palabra fresca del momento, rema, que tiene que ver con la situación. Y yo me he asustado, hermanos. Hay diferentes ocasiones en que Dios me ha dado algunas palabras que son realmente sobrenaturales por la manera como pasan, como el alcance que tienen y la decisión que van a tener que ser tomadas. Pero la clave específica está en que tú puedas oír y puedas obedecer. No voy a meter en el tema que Roberto está predicando, pero hay algo bien importante que quiero decirte en cuanto a oír la voz de Dios. Necesitas ir desarrollando la habilidad de escuchar a Dios y de obedecerlo. Porque si tú escuchas pero no obedeces, escúchame, vez tras vez vas a oír menos. Dios tiene una cierta manera de hablarnos. Si ve que tú eres dócil y eres obediente, entonces Él te va a empezar a hablar más y va a abrir más las cosas. Mis hijos tienen el problema del padre que les tocó. Además, siendo niños, se fueron de México y aprendieron a manejar en Estados Unidos. Como ahora ya crecieron, y yo digo que tienen que desquitar en parte la inversión que se ha hecho en ellos, los pongo a manejar. Pero ellos no conocen la Ciudad de México como yo la conozco, sin que yo quiera decir que la conozco muy especialmente, pero pues viví en esta ciudad 50 años y la conozco bastante. Entonces, cuando ellos van manejando, de repente yo estoy pensando, hablando, y de repente les digo, date la vuelta aquí. Entonces tienen que frenar y tienen que dar la vuelta y se voltean y me dice, ¿por qué no me dijiste antes? Le dije, porque a mí se me ocurrió hasta el momento que llegué aquí. Y así me pasa mucho, hermanos, perdón, pero cuando yo manejo no me da problema, porque cuando yo voy manejando yo tomo la decisión y como conozco 20 formas de irme a algún lugar en México y regreso de otras 20 formas diferentes, entonces cuando ellos vienen manejando le digo, vuelta aquí, alto aquí, vuelta allá, y me dicen, papá, ¿no nos podrías decir con anticipación? Y le dije, no. Y me dicen, ¿y por qué no? Digo, porque hasta ahorita se me ocurrió. Y yo sé que ustedes pueden pensar y decir, pues qué papá tan chiflado. Pues puede ser. Pero uno de mis hijos que tiene algún talento artístico le he dicho, todo lo que tú en un momento dado tocas
¿Lo tienes en la cabeza? Y me dice, no. Hay cosas que en el momento surgen y lo quiero hacer y lo tengo que hacer. Mira, hermano, no es que Dios no pueda planear, Dios puede planear todo. Pero te va a servir, y esto es absolutamente práctico. Cuando oigas algo de Dios, más vale que reacciones rápido y lo obedezcas al instante, si quieres que Dios amplíe su voz para ti. Hay muchos que dicen, pero Señor, es que. Si tú le dices a un músico que si puede meter una nota y cuando ya acabaste de razonar si metió la nota o el compás, olvídate, la pieza ya va tan adelante que es imposible poderla mezclar. Entonces, la cosa es que dice, orad sin cesar. Hermanos, Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere tener una relación contigo. Y luego dice, dad gracias en todo. Y yo dije, bueno, esto es como para ponerle la cereza al pastel. Es como si Dios quisiera apretar, porque no solo a veces Él determina cosas en las que Él hace lo que yo no quiero, Él me dice lo que yo no quiero, y ya tengo mi buen trabajo para decir, estoy contento. No le hace, Señor, estoy contento. Pero a mí me gusta mucho la secuencia porque dice específicamente, estad siempre gozosos, orad sin cesar, y luego dice, dad gracias en todo. Evidentemente ahí hay una línea que seguramente los hermanos que dan clases los jueves, cuando les toque el punto de oración, te van a enseñar. Una de las cosas que debe de haber en tu vida de oración es que una vez que has orado, en tu situación común, debe de haber una parte mayor de acción de gracias. Eso está marcando en que tú aseguras que Dios te oyó. Está marcando en que tú sientes específicamente y tienes fe de que Dios te va a contestar. ¿Cómo vas a dar gracias si tú no crees que Dios te oyó? ¿Cómo vas a dar gracias si tú crees que Dios no va a contestar? Pero el dar gracias, hermanos, es una parte súper importante al orar. Así cuando tú le estás pidiendo y en un momento dado pide lo que a ti se te ocurra, cuando acabes, una de las cosas que tienes que decirle, Padre, te doy gracias porque ya lo tengo. La Biblia dice específicamente que nosotros sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, nosotros tenemos lo que hemos pedido. Eso es básico al asunto de orar, y podríamos seguir por allí, pero yo quiero un poquitito salirme de al lado, porque no es de lado, hermanos, es la misma línea, pero quiero dejar en tu corazón en esta noche un pensamiento. Lo que sucede es que Pablo está orando. Bueno, primero viene caminando en su ministerio, le dan cosas de dolor, pero él está gozoso, lo amenazan y él sigue gozoso, y entonces cuando él sigue gozoso está hablando con el Señor, y el Señor le dice así y asao. Primero le dijo, no vayas a Bitinia, y después lo manda a Macedonia, y cuando él oyó que iba a Macedonia, en Macedonia lo meten a la cárcel y le agarran los pies, y ahí va su compañero apóstol, que yo creo que le ha de haber dicho, otra revelacioncita de esas, Pablito, y vamos a platicar tú y yo. Muy ungidas tus revelaciones, pero estamos aquí adentro de la cárcel con los pies bien agarrados, con la piedrota encima, pero todavía Pablito agarra y le dice, pues ahora le vas a dar gracias al Señor. El asunto es que Pablo empieza y dice, gracias, Señor. Qué bueno, qué dulce. Ha habido muchas veces que realmente, y lo digo bien, diferentes gentes han tenido cariños para mí, a veces niños, a veces ancianas, o a veces otros hermanos llegan y no es gran cosa, nada más es un detalle. A veces me dejan una conchita con natas, esa fue la última el domingo. En alguna manera saben que me gustan las natas, y vino alguien y me trajo una conchota larga, pero de esas que hacen rellenas de nata. Y bien llenitas de nata, y esa noche le dije a mi esposa,
lo siento, pero si yo no voy a cenar otra cosa, me voy siempre a veces los llevo a los tacos, le digo, ahora no hay tacos. Me fui a mi mesa, me agarré mi concha, mi vaso de leche y empecé a comer nata con concha y con leche. Me faltaron los frijoles refritos, un día pruébenlos. Pero estuvo re buena la situación. Pero el asunto, hermanos, es que esa actitud, ese cariño, esa expresión, hermanos, dentro del corazón, cuando pega en uno, realmente a veces yo me he quedado sin palabras para poderles contestar. A veces me los quedo viendo y les digo, gracias, hermanos, gracias, porque se me traba la garganta y el corazón. Diferentes de ustedes me han ayudado en mi vida muchísimo. Aquí hay un varón que estaba lloviendo, que me ha sido bendición especial. Mi camioneta es especial para quitarme el gozo. Hasta antes del hermano, mi camioneta, újales, hermanos, cuando no le dolía una cosa, le dolía otra, y cuando no otra, y cuando no otra. Hasta que un hermano de aquí dijo, a ver, préstemela, hermano. Y él sabe de esas cosas y le empezó, creo que nada más le ha compuesto los frenos, el motor, la caja de velocidades, las llantas, la suspensión y creo que hasta el techo, yo no sé cuántas cosas más le ha compuesto. Y la verdad, hermanos, a veces me lo he quedado viendo y le digo, hermano, gracias. Y no es ninguna situación, hermanos, que tengan que ver con lo económico, sino que el cariño que él le ha puesto, la dedicación que él ha puesto, la manera que él ha puesto, hermanos, para mí es una tremenda bendición. Alguien me dijo que en esta vida debes de tener tres amigos. Debe de ser tu amigo un médico, si no pobre de ti. Debe de ser tu amigo un abogado, si no pobre de ti. Debe de ser de ti tu amigo un mecánico, si no pobre de ti. Entonces, cuando yo he estado así, el hermano ha venido a hacer una bendición y a veces me quedo trabado y no sé cómo expresar y decirle, gracias, hermano. Porque fue algo que afectó mi corazón. Ahora yo les quiero decir, hay un formalismo en la sociedad cuando le enseñamos a los niños o a la gente que por maneras, por protocolo, decimos gracias. Pero ahí hay una situación diferente a cuando del corazón decimos gracias. Y la fuerza de lo que está diciendo aquí es dar gracias en todo. La fuerza es muy intensa porque lo que está diciendo es que le tenemos que decir, Señor, gracias, gracias de veras. Hay un momento en mi vida que marca en lo humano quizás el momento más difícil que yo he tenido, pero después de años he doblado mis rodillas y le digo, Señor, gracias. Porque eso ha servido para tantas cosas dentro de mí, para tantas cosas en mi familia, para tantas cosas en la iglesia. Y fue un momento de adversidad que podría yo detallar, que en alguna manera, en lo natural yo puedo decir, nunca ha sido tan difícil y nunca fue tan doloroso. Pero yo todavía me acuerdo de lo que Dios me habló en ese tiempo. Dios ha sido la vez en que en una manera más nítida, 2 veces, no solo escuché con nitidez la voz del Señor, sino que lo vi en ciertas funciones. Lo que sucedió en ese momento es largo de decirles, pero cada vez dentro de mi corazón le he dicho, Señor, gracias. Dios quiere que tú aprendas a decirle gracias. Si no fuera por el tiempo, te diría muchas cosas más, pero quiero traer a tu memoria a alguien que fue ejemplar en todas las cosas. Y ese fue el Señor Jesucristo.
del Señor Jesucristo es muy importante que nosotros le miremos, porque cuando nosotros le miramos vamos a aprender conceptos y vamos a aprender práctica. En una ocasión Él estuvo enseñando por 3 días, la gente no comió, y mientras iban en camino dice que el Señor, teniendo compasión de la multitud que lo habían buscado, oyendo sus enseñanzas, les dijo a los apóstoles que quería darles de comer. Y cuando dio esa palabra, los apóstoles específicamente le dijeron 200 denarios de pan, y 200 denarios yo no sé a cuánto equivale ahorita económicamente, pero era mucho dinero. Le dijeron al Señor, no alcanzarían para dar de comer a todos estos, y ustedes conocen la historia. El Señor estaba en eso cuando vino alguien y dijo, aquí hay un niño que tiene peces y que tiene panes, poquititos. Y cuando el Señor vio ese poquitito, entonces agarró y dijo, mandad recostar a todos los que estaban allí. Se sentaron y los puso por grupos, y cuando los puso por grupos, Él vio los panes y los peces, que eran muy poquitos, 5 y 2. Y entonces dice la palabra que, alzando los ojos, dio gracias. Y después de dar gracias, los partió y empezó a darles a todos. Ahora, hay muchas cosas que podría decir, pero, hermanos, a mí me fascina ver una figura. El Señor, el perfecto Dios y el perfecto hombre, Jesucristo, hombre, alzando los ojos, teniendo una multitud tremendamente necesitada, a punto de desmayar, con toda tranquilidad delante de su Padre, diciéndole, Padre, gracias. Yo he pensado, cuando tú tienes una gran necesidad y en tu bolsa no hay más que 2 pesitos y 5 moneditas, las sacarías, las pondrías delante del Señor, delante del altar, y le dirías, gracias, Señor, por estos 10 pesitos, por estos 100 pesitos. Gracias, Señor. Dice, hermano, yo el otro día estaba hablando con una hermana que entre sus lágrimas me dijo, hermano, quiero orar por mí, tengo un gran problema. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, la situación financiera. Y no voy a entrar en detalles, hermanos. Eso me lo dijo en un momento dado, oré por ella, luego la volví a encontrar y le dije, bueno, ¿y cuánto debe, hermana? ¿O cuánto le hace falta? Se me quedó viendo así y me dice, hermano, es mucho dinero. Y le dije, bueno, sí, está bien, ya sé que es mucho dinero, pero dígame ¿cuánto es mucho dinero? No me quería decir hasta que por fin me la quedé viendo y le dije, dígame cuánto dinero, quiero orar. Se me quedó viendo y me dice, debo 140,000 pesos en las tarjetas y me están sacando de 8,000 a 9,000 pesos mensuales. Me dice, por más que quiera, no tengo dinero para pagar todo eso, y a veces en casa hay pan y a veces no. A veces comemos y a veces no. Cuando me dijo eso, yo me quedé pensando y dije, ¿de qué le sirve si le doy 100, 500, 1,000, 2,000? No le alcanza ni para pagar un mes. Entre paréntesis, eso pasa por usar tarjetas, entre otras cosas. Pero hermanos, el Señor Jesucristo tenía poquitito y agarró ese poquitito y le dijo, Señor, muchas gracias. Y de ese poquitito empezó a salir más. Y cuando empezó a salir más, le dieron a la gente y pasaron una segunda vez y una tercera vez.
Y dice que comieron hasta saciarse. Yo no sé si tú has tenido hambre de 3 días, pero yo algunas veces a mis hijos con hambre de una comida les digo, oigan, ustedes parecen huérfanos, pelones de hospicio, me decían a mí cuando yo estaba chico. ¿Cómo comen? Pues ahí había una multitud, 3 días sin comer, y nada más estaban contando a los hombres, sin las mujeres y los niños. Y les alcanzó a todos, y el último pedacito que comieron se lo empujaron con el dedito así. Y después de que se lo empujaron con el dedito todavía sobró, y el Señor les dijo, junten todo, porque no se desperdicie nada. Muy bien, quiero aplicar y decirte, el problema de mucha gente por lo que no tiene, la razón para su tristeza y su escasez es que no tienen gratitud en su corazón para Dios. Uno de los secretos de la multiplicación es la gratitud profunda en el corazón. Gracias, papá. Yo recuerdo cuando terminé mi carrera y era joven, poco antes de eso, yo quería un auto, como todos los jóvenes. Yo usaba uno que me prestaba mi abuelo, que tenía ciertas condiciones para que me prestaran ese coche. Y yo nunca lo olvidaré porque iba yo en la carretera a Cuernavaca y el carrito iba y yo iba con todo el acelerador adentro y de repente pasó un auto, ¡fum! Y pasó otro, y ¡fum! Y ¡fum! Y de repente empezaban a pasar los chiquitos. Antes corrían mucho los Renault, que luego les decían los Ruinol. ¡Tum! Pasó un Renault corriendo, ni el polvo le vi. Yo en mi carrito, y después de eso pasó un Datsun, que eran los de la Nissan, y pero el colmo fue cuando un bocho todo destartalado, híjoles, pasó a mi lado y ¡pum! Me pasó y yo con mi carrito. Y ya cuando estaba por llegar a la montaña, de repente empezó así, y empezó a aventar el agua. Dije, creo que ya se cansó. Me hice a un lado, mientras se le quitaba el calor al coche. Yo alcé mis ojos y le dije, Padre, te doy gracias porque tú me diste un abuelo que me ha prestado una cosa que rueda y puedo ir a donde quiero ir, aunque sea despacito.